Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Eh, Voy a hablar sobre la evaluación de la fractura de caderas. Antes voy a hacer una introducción al tema. La fractura de cadera es la causa más común de hospitalización en los servicios de urgencia ortopédica. Los pacientes que sufren de esta patología pueden padecer de serias complicaciones que van desde distintos grados de discapacidad hasta una completa pérdida de su independencia. Aproximadamente el 50% de los pacientes eh, que son independientes antes de sufrir una fractura de cadera serán incapaces de recuperar su estilo de vida previo, o sea, el de antes, y cerca del 10% serán incapaces de retornar a su residencia o su estilo de vida. La incidencia de fractura de caderas se incrementa con la edad, ocurriendo el 90% de ellas en mayores de 50 años. La edad media de presentación es de 80 años y cerca del 80% de los afectados son mujeres. La proporción va de 2 a 3. Es más frecuente en mujeres, en quienes el riesgo ante el riesgo anual alcanza el 4% de sobre 85 años de edad. La mayoría de las fracturas son resultados de caídas o tropiezos. Sin embargo, el 5% no tiene antecedentes de traumatismo. El daño tiene un origen multifactorial y refleja la tendencia incrementada a caerse, la pérdida de los reflejos protectores y la reducción de la fortaleza ósea. Entonces, la tasa de mortalidad al año de haber sufrido este tipo de lesión alcanza entre el 15 y 20%. Las fracturas más comunes son la del cuello femoral y las pertrocanterias, que representa sobre el 90% del total de fracturas de cadera. Como factores de riesgo para padecer de este tipo de lesión, podemos ver los siguientes. Por ejemplo, la osteoporosis, además de ser un factor de riesgo, es un importante factor contribuyente debido a que disminuye la resistencia del esqueleto. Por lo tanto, va a facilitar que ocurra una fractura. Pero otros factores de riesgo tenemos, por ejemplo, el exceso de consumo de alcohol, exceso de consumo de café o de cafeína, inactividad física, estatura alta, fracturas de caderas previas, o sea, antes, discapacidad visual, incluso demencia, sobrepeso, diría, ¿no? Entre otras. En relación a las manifestaciones clínicas, se caracteriza a menudo, generalmente, en personas, hemos dicho, de personas de edad avanzada, generalmente de sexo femenino, como recordarán. Con un grado variable puede haber incluso demencia, que puede referir tenido una caída golpeándose sobre una de sus caderas. Comúnmente se quejan de dolor severo en la cadera afectada y tiene dificultad o imposibilidad de caminar. Al examen físico, por ejemplo, se encuentra la extremidad afectada, acortada, recogida, o sea, se observa, y en rotación externa. El paciente suele presentar dolor localizado sobre la cadera y un rango de movilidad muy reducido, muy limitado para realizar la rotación y flexión tanto pasivas como activas. En casos excepcionales hay pacientes, por ejemplo, que pueden estar caminando, ¿no? Deambulan de manera normal y solo refieren un vago dolor en las nalgas, en las rodillas, en los muslos, en la ingle o en la espalda. Estos pacientes con frecuencia no refieren
el antecedente de traumatismo, sobre todo cuando padecen algún grado de deficiencia cognitiva, ¿no? Algunos de estos pacientes pueden tener lesiones tradicionales, como laceraciones en la piel, en el cuero cabelludo, esguinces, en la cual estas características tienden a enmascarar la patología de las caderas y distrae la atención médica, ¿ya? En cuanto al diagnóstico, en la mayoría de los casos es fácil establecer a través de una buena historia clínica de manera detallada, un minucioso examen físico y un estudio radiográfico de la cadera afectada, que en general va a confirmar el diagnóstico. Sin embargo, existen pacientes que refieren dolor en la cadera luego de haber sufrido una caída, con subsecuente dificultad para ponerse de pie o para caminar, y que no presentan alteraciones evidentes en la radiografía anteroposterior y lateral de la pelvis. Entonces, cerca del 15% de las fracturas de cadera no son desplazadas y en ellas los cambios radiográficos son mínimos, imperceptibles. Alrededor del 1% de los casos, las fracturas no son visibles en rayos X simples y por lo tanto se va a requerir de un estudio adicional. En estos casos, la fractura de cadera debe ser considerada como un diagnóstico hasta que no demostrar lo contrario. En caso de que exista una duda en el diagnóstico, se puede solicitar estudio radiográfico anteroposterior con la cadera en rotación interna, unos 15 a 20 grados, ¿ya? Con la que se va a obtener una imagen óptima del cuello femoral. De esta manera revela un rasgo de fractura que no era evidente en la zona anteroposterior. Aún así, en el estudio radiográfico no evidencia rasgo de fractura, pero los hallazgos apoyan el diagnóstico de fractura de cadera. Resulta en este caso apropiado hacer un estudio adicional, como una tomografía, una resonancia o una cintigrafía o un TSE 99N. La resonancia magnética ha demostrado ser muy efectiva, sobre todo en lesiones donde no han sido tan efectivas en el estudio radiográfico, donde no se han podido percibir en esos estudios, ¿ya? Bueno, por otro lado, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, debido a que hay tipos de caderas que se asocian a un incremento de riesgo de necrosis avascular de la cabeza femoral, el dolor de cabeza consecutivo a un traumatismo mayor debe considerarse como fractura de cadera hasta no probar lo contrario. Ojo, como parte del diagnóstico diferencial hay que excluir otro tipo de lesiones del miembro inferior que pueden presentarse con signos y síntomas parecidos ocurridos en las fracturas de cadera, como las fracturas del acetábulo, fracturas de la rama púbica, fractura de estrés, fractura de crocante mayor, bursitis trocantéricas, incluso la contusión de tejidos adyacentes a la cadera. Ahora, en relación a la clasificación, las fracturas de cadera se clasifican de acuerdo a diferentes criterios. La más utilizada es la clasificación anatómica, que la divide según la localización del rasgo de fractura. Según este criterio, son clasificadas como intracapsulares y extracapsulares. En las fracturas intracapsulares se incluyen fracturas de la cabeza femoral, subcapitales, están las fracturas transcervicales o mediocervicales y las basicervicales, ¿ya? En las fracturas extracapsulares se dividen en dos subtipos: intertrocantéricas o pertrocantéricas y las subtrocantéricas, ¿ya? Esta distinción entre estas fracturas, tanto intracapsulares como extracapsulares,
tiene una importancia sobre todo en la parte del pronóstico. La detección precoz de una fractura intracapsular es muy importante debido a que este tipo de fractura está propensa a complicaciones por dos razones, sobre todo. Frecuentemente ocurre una disrupción del aporte hacia la cabeza femoral porque puede conducir a una necrosis avascular, como habíamos dicho. Y por otra parte, el fragmento de la fractura es a menudo frágil y proporciona un pobre anclaje, sobre todo para los dispositivos de fijación. Esta situación a menudo incrementa la posibilidad de no unión o una mala unión, ¿ya? Recordemos que estos problemas no ocurren en las fracturas extracapsulares. Bien. Las fracturas del cuello femoral pueden clasificarse adicionalmente de acuerdo a la severidad y al grado de estabilidad, utilizando la clasificación de Gardner. Tenemos tipo 1, que es la impactación de valgo de cabeza femoral. Tipo 2, fractura completa pero no desplazada. Tipo 3, desplazamiento en varo de la cabeza femoral. Tipo 4, completa pérdida de continuidad entre ambos fragmentos. Las fracturas extracapsulares intertrocantéricas pueden ser catalogadas según la clasificación de Tronson. Tipo 1, fractura trocantérica incompleta. Tipo 2, fractura de ambos trocanteres sin conminución. Tipo 3, fractura conminuta con desprendimiento de trocánter menor. Tipo 4, fractura conminuta con la punta inferior del cuello fuera de la diáfisis. Son 5 y 1, 2, 3, 4. Y la de tipo 5, trocantérica con oblicuidad invertida, a rasgo de fractura. Aquí la diáfisis está desplazada hacia adentro. Bueno, ahora en cuanto al tratamiento, el objetivo principal es retornar al paciente a su nivel de funcionalidad previo a la fractura. En la mayoría de los pacientes este objetivo se consigue por medio de cirugía, seguida de una movilización precoz, la cual es esencial para evitar complicaciones asociadas con el reposo prolongado en la cama. Bueno, el tratamiento conservador de la fractura. El tratamiento conservador de una fractura intracapsular desplazada lleva una funcionalidad disminuida y dolorosa de la cadera. Una fractura intracapsular no desplazada puede ser manejada con analgésicos y unos pocos días de reposo, seguido de una suave movilización. Las fracturas extracapsulares pueden manejarse con contracción, pero esta debe mantenerse por 1 o 2 meses, más tiempo. Ahora, en el tratamiento quirúrgico, todo paciente con fractura de cadera requiere de una evaluación médica meticulosa para poder identificar cualquier condición de morbilidad que pueda afectar el plan de tratamiento. Por ejemplo, los desequilibrios hidroelectrolíticos y los problemas pulmonares deben corregirse antes de que se realice una cirugía. La cirugía debe realizarse tan pronto como sea posible, usualmente dentro de las 24 o 48 horas desde el ingreso. Los intervalos de tiempo prolongado entre el ingreso y la realización del procedimiento quirúrgico incrementa el riesgo de complicaciones y de mortalidad. El tipo de cirugía a realizar dependerá de las características de la fractura, localización, calidad de hueso, desplazamiento y conminución, de una cuidadosa valoración del paciente. Es importante la edad, nivel de funcionalidad previa a la fractura
y de la capacidad de participar en un programa de rehabilitación y de la experticia del cirujano. Entonces, los tipos de tratamiento disponibles son una osteosíntesis del cuello femoral, de una prótesis de sustitución parcial o total. Por ejemplo, las fracturas que afectan al cuello femoral pueden ser tratadas por fijación interna o por medio de artroplastías primarias, dependiendo principalmente de las características del paciente, refiriéndose la fijación interna para pacientes jóvenes con fracturas no desplazadas y mínimamente desplazadas, y las artroplastías primarias para los pacientes mayores de 70 años. Bueno, un resultado satisfactorio no solamente va a depender del tratamiento de la fractura, pues la prevención y manejo de las fracturas de caderas incluye un amplio rango de disciplinas. Debemos de reconocer los complejos problemas que se asocian a las lesiones de fracturas y realizar planes dirigidos a controlar todos los factores que puedan afectar los resultados. La complejidad de cuidados necesarios para las fracturas de caderas van a convertir en esta condición en una verdadera prueba y marcador de utilidad, de integración y de efectividad de los cuidados de la salud moderna. Bueno, doctor, compañeros, ahora a continuación voy a realizar el examen físico de la cadera.